Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes para poder continuar con la derivación del modelo de regresión lineal utilizando los mínimos cuadrados ordinarios. En un video anterior lo habíamos hecho con simplemente tres datos para mostrar un poquito de forma simple este método, pero ahora lo vamos a ver con una n cantidad de datos. Entonces planteamos nuestro modelo de regresión. Tenemos una variable dependiente y y una variable independiente x. Tenemos una enésima cantidad de datos en un gráfico de dispersión como el que tenemos acá. Y aquí está nuestro modelo real, que es desconocido para nosotros. No conocemos la recta real, la función de regresión poblacional de este conjunto de datos. Solo podemos estimar una línea, que es la que tenemos aquí. Esta es mi línea estimada y proyectada, ¿no? La línea estimada y proyectada hasta beta 1, que va a ser nuestra ordenada al origen, y beta 2 va a ser nuestra pendiente. Mi línea estimada se compone de esos elementos. El valor estimado de y es igual a beta 1 más beta 2, más el estimador de beta 1, perdón, más el estimador de beta 2 multiplicado por x. Solamente vamos a graficar, mostrar esto para dos puntos, no para los enésimos puntos. Para el primer punto, el valor estimado de y es igual a y sombrero 1 es igual a beta 1 más beta 2 por x1. Si se acuerdan del anterior video, este era 1, 2, 3, aquí es 1, x1, porque no sabemos cuánto vale x. Y lo propio aquí, el valor enésimo de la variable estimada, y sombrero enésimo, es igual a beta 1 más beta 2 por x enésimo. Y esta es mi línea estimada con esos dos valores. Vamos a encontrar los residuos para ambos. Este es el primer residuo, que viene a ser la diferencia entre el valor observado y el valor estimado y sombrero. Es decir, y1 menos beta 1 menos beta 2 por x. Y observamos el segundo punto, el último punto, el último error o el último residuo, que viene a ser lo mismo, ¿no? La diferencia entre el valor observado y el valor estimado y el sombrero que tenemos aquí, con sus respectivas fórmulas. Análogo a lo que hicimos en el anterior video, donde aquí están los datos, hacemos lo mismo. Encontramos la suma residual cuadrados a partir de la relación de la suma de cada uno de los residuos de forma individual. Y eso me da cuadrados de trinomios, y aquí está el primero, el cuadrado del primer trinomio, el cuadrado del segundo trinomio, bueno, del enésimo trinomio que tenemos allí. Desarrollando las sumas. Aquí tengo el desarrollo del primer trinomio, el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el cuadrado del tercero, el doble producto del primero por el segundo, el doble producto del primero por el tercero, y finalmente el doble producto del segundo por el tercero. Desarrollo esto para nuestros dos términos, para el primero y para el enésimo, y simplemente vamos a extender esto para la cantidad de datos que podríamos tener ahí. Esta es la suma, que viene a ser la suma de y, en este caso, la suma de y al cuadrado, en este caso y, más aquí tengo la suma de una constante, y la suma de una constante es n veces la constante, que es la que tenemos acá. Aquí tengo la suma de una constante beta 2 al cuadrado por una variable que es x1, y eso viene a ser la constante por la suma de la variable. El mismo caso aquí, 2 beta 1, que es la constante, por la suma de la variable. Aquí la constante es 2 beta 2 y la variable xy. Y aquí la variable, las betas, ¿no? 2 beta 1 beta 2, y la variable sería la suma de x. Esto que tengo aquí, que lo hemos resaltado con amarillo, viene a ser la suma residual de cuadrados. Entonces, ahora, esta suma residual de cuadrados vamos a derivarla para poder encontrar un mínimo. De la misma forma como hicimos antes, hemos agarrado y hemos encontrado la derivada parcial respecto a beta 1 y beta 2. Vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos nuestra suma residual de cuadrados y la derivamos. ¿Sí? En este caso, no se olviden, ¿no?, que beta 1 y beta 2 van a ser nuestras constantes, x y y van a ser nuestras variables, ¿no? Y vamos a derivar todo respecto a beta 1 y respecto a beta 2. La derivada de esta ecuación respecto a 1 viene a ser aquí 0, 2n beta 1, aquí 0, aquí 2, la suma de y, negativo, ¿no? Aquí 0 y 2 beta 2, la suma de x, que es la que tenemos aquí. Por condición de primer orden lo igualamos a 0. Ya tenemos nuestra primera suma. Esta de acá la vamos a simplificar. Fíjate que podemos aplicar un factor común 2, y ese 2 luego pasarlo a dividir entre 0, que es lo que hacemos acá. Entonces ya no está. Ordenamos un poquito. NB1, todo lo que tiene negativo lo pasamos al otro lado de la ecuación, es igual a la suma de y, otra vez si el 2 ya fue eliminado, menos beta 2, la suma de x. Si dividimos todo entre n, obtenemos que beta 1 es igual a la media o promedio de y
menos beta 2 por la media o promedio de X. Y esta viene a ser la fórmula, la primera fórmula con la cual vamos a encontrar beta 1. Hacemos de forma análoga lo mismo respecto a beta 2. Esta derivada de la suma residual al cuadrado respecto a beta 2 me da aquí 0, aquí 0, aquí sería 2 veces beta 2 por la suma de X al cuadrado, que es la que tenemos aquí. Aquí 0, aquí sería 2 la suma de X y Y, negativo, ¿no? Y aquí más 2 beta 1 la suma de X. Por condición de primer orden lo igualamos a 0. Estamos reescribiendo nuevamente esta ecuación, aplicando factor común al 2 y eliminándolo, pasándolo a ser eliminado, llevando al otro lado de la ecuación. Esto de acá tenemos beta 2 y tenemos beta 1. Hay dos incógnitas acá. Lo que vamos a hacer es reemplazar beta 1 con la fórmula que ya teníamos, ¿no? que encontramos hace un momento. Reemplazando beta 1 con la fórmula de y baza menos beta 2 x baza, que es acá, tenemos la nueva expresión para esta fórmula. Todo lo demás es idéntico. Aplicamos un poquito de economía acá, o perdón, de matemáticas, multiplicando y dividiendo. Y aquí vendría a ser lo siguiente. La suma de X viene a ser n veces el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio de X es la suma de X entre n. Entonces si n multiplica el promedio, viene a ser la suma de X. Reemplazo esta sutileza acá. Entonces beta 1 se reemplaza por su valor, por el valor que ya sabíamos. Y la suma de X lo reemplazamos por n veces X base. Esto para poder simplificarla. Después del reemplazo, aplicamos unas multiplicaciones aquí, que vendría a ser el promedio de y por nx baza, y aquí vendría a ser menos beta 2 promedio de x por n promedio de x, que es lo que tenemos aquí, y lo reordenamos un poquito. Continuando con eso, tenemos lo siguiente: un factor común, beta 2, la suma de x al cuadrado, menos n veces la suma del promedio de x al cuadrado, es igual a la suma de x y menos n veces la suma de los promedios de x y de y. Para poder agarrar beta 2 solito, esto que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la ecuación. Y tenemos entonces la primera fórmula para beta 2, que es igual al producto de las dos variables x y y, menos n por el promedio de las dos variables y bazas y x baza. Todo dividido entre la suma de la variable independiente al cuadrado, x al cuadrado, menos n veces el promedio de la variable x elevada al cuadrado. Esta viene a ser una fórmula muy popular para beta 2 en todo caso, ¿sí? Hay una sutileza que la vamos a ver en el siguiente video, que convierte o que provoca que esta variable, que esta fórmula pueda expresarse también de este modo. Es decir, x menos x baza, es decir, el desvío de x por el desvío de y sobre la suma del desvío de x al cuadrado. A esta se la conoce como la fórmula de beta 2 por desvíos. Y la anterior, bueno, es la fórmula tradicional. ¿Por qué planteamos la fórmula por desvíos? Porque es una forma fácil y rápida de aprender y memorizar el valor de beta 2. ¿Sí? Bueno, viéndolo de una vez. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos eso? Fíjate, si hagas el numerador, los dos desvíos, multiplico la suma del producto de los dos desvíos y tengo la suma de x y menos la suma de x por y baza, la suma de x baza por y la suma de x baza y baza. Aquí aplico las propiedades de la suma. Las sumas de una constante son n veces las constantes, y las constantes pueden salir fácilmente de la suma. Aquí saco a y de la suma, aquí saco a x de la suma, y aquí, bueno, esto es la suma de una constante y es n veces x baza y baza. Aplicamos la misma sutileza de hace ratito, ¿no? Si el promedio de x es la suma de x entre n, la suma de x va a ser n veces el promedio de x. Esto lo aplicamos aquí, también aquí, para poder simplificarlos. Entonces la suma de x es n veces el promedio de x, la suma de y es n veces el promedio de y. Ya están igualados los términos y empezamos a simplificar. Este se va con este otro, entonces me queda que la suma de x y es igual menos n x baza y baza, que es lo mismo que tenemos en el denominador acá. Por lo tanto, en el numerador acá. Por lo tanto, estamos demostrando que este numerador, la suma de x y menos n x baza y baza, es lo mismo que este otro denominador, pero este otro numerador, multiplicando por desvíos. De forma análoga se puede hacer lo propio con el denominador. Es un poco más sencillo, que es lo que tenemos acá en esta parte.
Bueno, vamos a simplemente reemplazar las dos fórmulas que tenemos, la fórmula de beta 1 y la fórmula de beta 2 por desvíos dentro de este conjunto de datos para poder encontrar el valor estimado de y también para poder encontrar los residuos. En el siguiente video, que va a también ser bastante cortito, vamos a hacer la derivación de los coeficientes de modelos de regresión cuando solamente tenemos un beta en el modelo de regresión. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.